Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Una semana más para la lucha y el caminar de esta vida. Una semana más para cargar las pilas de este corazón, para no desfallecer. Pongámonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Cristo estén siempre con todos ustedes. En un momentito de silencio pidamos perdón a Dios de todos nuestros pecaditos. Yo confieso ante Dios. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, comenzamos esta semana de este tiempo ordinario, por eso usamos el color verde, semana número 11, 11ª de este tiempo ordinario. Oremos, Padre Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadosamente a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo tomaré el renuevo de la copa de un granjero, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Esta es palabra de Dios. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios ni protector, ni maldad, ni injusticia se conocen. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra
de Dios. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense, mis amigos. Que nos enseña la voz de Dios. Hoy la voz de Dios nos va a hablar de las cosas que dijo Jesús. ¿Qué parábolas para explicar? ¿Qué quiere explicar Jesús en el Evangelio? ¿Qué quiere explicar Jesús? Vean sus hojitas. ¿Qué quiere explicar Jesús? ¿Qué quiere explicar Jesús? ¿El qué? El reino de Dios, diría Minán a él. Cielo, diría Minán. Es lo mismo, reino de Dios, reino de nuestro Padre Dios. El cielo es lo mismo. Eso quiere decir. Entonces Jesús trataba de explicarnos las cosas del cielo, del reino de Dios. Y saben que es muy importante explicar las cosas del cielo. ¿Saben por qué? Y precisamente la parábola de hoy, las parábolas de hoy vienen como anillito al dedo. ¿Por qué como anillito al dedo vienen las parábolas de Dios? Porque hoy las parábolas de Dios nos quieren enseñar sobre el cielo, que el cielo nada lo puede detener sobre esta tierra, a pesar de que haya mucha maldad, a pesar de que haya guerras, a pesar de que haya epidemias, a pesar de que se mueran los niños. ¿A qué duro se oyó eso, no? Sí, a pesar de que se mueran niños, a pesar de las guerras, a pesar de la violencia, a pesar del sufrimiento, a pesar de las injusticias, a pesar de la lucha de los malos, a pesar de todo, el reino de Dios nadie lo puede detener. Nadie. Pero hay un problema, que nosotros a veces nos vamos por la finta de que el cielo no avanza sobre esta tierra, de que no se ve. Y ustedes díganme si me equivoco. A veces nos vamos con esa finta, ¿sí o no? De que el cielo no se ve, de que no se ve la mano de Dios por ningún lado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Nunca han sufrido que dudan de Dios? ¿Nunca les ha sucedido nada malo que digan dónde está Dios? ¿Dónde está el cielo? ¿Nunca se han hecho estas preguntas? Pues bueno, raza pinolera, a ver si esta última noche les dejo una última enseñanza para que aprendan sobre las cosas, cómo vive Dios, cómo se mueve Dios, cómo se maneja Dios. Miren, las cosas del cielo, eso quiere decir Jesús con la semilla de mostaza. ¿Alguien ha tomado en sus manos semilla de mostaza?
¿Cuántas semillas pueden tomar en 3 dedos de semillas de mostaza? A ver, ¿cuánto calculan? Muchas, no menos de 20 o 30 semillas se pueden agarrar entre 3 dedos. Es muy chiquita la semilla de mostaza. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús? Así es el cielo. Así es el cielo, es chiquito. Nadie lo pela, no se ve. Pero sin embargo se convierte en un ¿qué? ¿Qué dice Jesús? Se convierte en un ¿qué? Arbusto que hasta los pájaros ¿qué? Las pueden hacer nidos. Es decir, así es el cielo. Chiquito, no se ve, no hace ruido, no es aparatoso. Pero sin embargo avanza y avanza y avanza, y nadie puede detener su avance, ni el mal. Pero hay un problema. Nosotros, con los sufrimientos, las injusticias de esta vida, las cosas malas que nos suceden, no nos dejan ver la mano de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Y como no nos dejan ver, andamos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están las cosas del cielo? Y de eso habla hoy la palabra de Dios. Se los voy a poner con otro ejemplo que me sucedió hace 30 millones de años atrás. Yo era niño, ya llovió, fíjense bien, mi papá es de Pistiácora, Sonora, y un día andaba comprando ganado por el norte de Veracruz, y ahí le echó los ojos a mi mamá, o mejor dicho al revés, mi mamá se los echó a él, y dijo, este vato no se me va vivo. Pues no se fue vivo, se casó con él. Nada tonta mi mamá, mi papá era pinolero, dicen que nos parecemos mucho, yo y él, y el mismo estilo, dice la gente que nos conoce a los dos, que mi papá ya murió hace muchos años, yo era aborrecente, fíjense bien. Y se casó mi papá, se la trajo acá para Sonora, vivíamos en Pistiácora, luego en Carbocil, Perro Bravo. O sea, yo aquí un Perro Bravo, pues yo crecí en Carbó, muy peleonero, bueno, de Perro Bravo, desde chiquito, agarrarnos a golpes todos los días, llegaba con la boca sangrando a mi casa, todos los días me peleaba, era especialista. Por cierto, el guardia que hoy no vino es muy bueno para los trancazos, crecimos juntos ahí en Carbó City. Fíjense bien. Entonces mi mamá, pues cómo iba a dejar de ver a su mamá, cada año nos llevaba para el norte de Veracruz. Y todos los años nos llevaba de vacaciones mi mamá, teníamos que ir a ver a nuestra abuela, Chipilona, mi mamá, que ya murió también. Y no se me olvida que yo tendría alrededor de unos 9 años. Y mi abuela tenía un lote pegado al mar. Y ahí en Veracruz es como Sinaloa, es muy verde. Por ejemplo, si aquí termina la playa, aquí, de aquí para acá comienza lo verde, crecen árboles frutales, árboles de lo que ustedes quieran, crece luego, es muy bonito, es muy bonito. Y no se me olvida que mi abuela tenía un montón de palmas cocoteras. Las palmas de coco crecen más de 10 metros, muchas, la mayoría más de 10 metros. Entonces mi abuela me dijo, a ver, güero pinolero, ven para acá. Te voy a regalar una palma cocotera porque ya veo que te gustan mucho los cocos. ¿A quién no? Dije yo. Y me regaló un coco y me dijo, lo vas a sembrar. Lo sembré, hice un hoyo, lo sembré y le puse hasta una señal ahí a los 9 años. Le puse una señal y luego le puse el nombre, Palma del Güero Pinolero. O sea, yo. Bueno, nos venimos de regreso. El siguiente año regresamos de vacaciones con mi mamá, Chipilano con nuestra abuela. Y voy lleno de esperanza, quería ver la palma de cocos ya dando. Iba con el corazón feliz de la vida, con esperanza, con confianza, con alegría. Y voy llegando y resulta que no hay nada. Y le digo, abuela, enojado, yo me doy un coscorrón a mi abuela. ¿Cómo que abuela? Abuelita, pues, el coscorrón. A ver, ¿por qué no tengo mi palma? Ahí está, me decía mi abuela. ¿Dónde que no la veo, abuela? Ahí está, ¿dónde? No hay ni una ramita. Yo acostumbrado a las milpas, a los campos,
donde sembramos desde niño todavía, voy y siembro alfalfita de vez en cuando, a mi hijita no está pinolera, y le digo a mi abuela, ¿dónde está? No hay ni una ramita aquí. Ahí está, me dice mi abuela, pues no la veo, abuela. Ahí está. Pues a ver el siguiente año que vuelva. Y el siguiente año dije, a ver si veo mi palmita ya con poco. Pero ya no iba tan alegre, pero tenía la esperancita. Voy llegando, ni una ramita, abuela, y mi palma. Ahí está, me decía mi abuela, pues no la veo, pero ahí está, abuela. Y nos regresamos, ahí vamos al siguiente año. Pues ya no iba ni tan alegre, ni tan esperanzado. Dije, a ver si le saco. Llego el tercer año, abuela, ni una ramita otra vez, abuela. ¿Dónde está mi coco? Ahí está. Que no lo veo, ahí está, abuelo. Ya enojado, molesto. Y vino el cuarto año y nada. Vino el quinto año y nada. Fui al sexto año y encontré una matita de este tamañito. Abuela, esta es mi palma de cocos, esa es tuya, pero está muy chiquita, han pasado muchos años. A ver, esta me la regaló mi abuela a los 9 años, después de 6 años, ¿cuántos años tenía? Exactamente, raza pino. Y le digo, abuela, yo me estoy haciendo viejo, no hay más que una simple ramita aquí. Pues ese es tu palma de cocos, abuela. A ver, me dijo mi abuela, se sentó mi abuela, una mujer muy sabia, igual que mi madre. Y luego me hace, ven para acá, abuelo pino, siéntate a mi lado. Mira, ¿sabes cuántos años dura salir una mata de coco, una planta de coco del coco? 5 años. ¿Por qué, abuela? Porque tiene la cáscara muy que el coco. Muy que tiene la cáscara el coco. Entonces no puede salir, mijo, es muy dura. Es muy difícil que brote de un año para otro, pero de hoy en adelante va a comenzar a crecer. Ya va a comenzar a crecer rápido. Y me dice mi abuela, mira bien, te quiero hablar de Dios, me dijo mi abuela. ¿De Dios, abuela? ¿Qué tiene que ver con el coco? Mucho, abuela, mucho, güero, me dice. Mira, las cosas de Dios a veces no las vemos tan fácilmente, no se ven. Nuestro corazón es el coco, nuestro corazón. Nuestro corazón es el coco, pero por los golpes de la vida, las injusticias de este mundo y la maldad de mucha gente hace que nuestro corazón se vuelva como el coco muy que. Muy que ese es coco, muy que muy duro. ¿Será o no será el coco muy duro? ¿Y qué hacen los golpes de la vida, los sufrimientos, las injusticias y la gente malvada de este mundo? ¿Qué hace con nuestro corazón? ¿Lo vuelve muy qué? ¿Muy qué? Así es, no los vuelve muy duro. Y me dice mi abuela, mira hijo, Dios va creciendo en tu corazón. Y a veces no lo vemos, hijo, no lo vemos por ningún lado. No lo miramos, pero Dios está junto con nosotros en el caminar de la vida. Y necesitas aprender a mirar, a verlo, porque no todo el mundo lo ve. A verme, en estos 5 años que han pasado, te has desesperado, has perdido entonces ¿qué? La esperanza. Ya no creías que iba a surgir nada de ahí. Habías perdido ¿qué? La fe, la confianza. A ver, ¿qué más habías perdido? La alegría de ver resultados. Perdiste la alegría en estos 5 años. ¿Qué más perdiste, güero? Le digo a mi abuela, me volví ciego, desconfiado, dejé de tener esperanza.
No podía ver las cosas de Dios ni las cosas buenas de este mundo, no las puedo ver. Y me dice mi abuela, ¿ves lo que has perdido en 5 años? En cambio, cuando una gente aprende a ver las cosas de Dios, nunca va a perder ni la confianza, ni la esperanza, ni la alegría de las cosas de Dios. Por más difícil que sea la vida, güero, por más difícil que sea la vida, pero si tú aprendes a ver, esperar, a confiar en Dios, vas a ver las cosas de Dios. Y luego agarró mi abuela y se me quedó viendo. ¿Entendiste? Pues no mucho, abuela, pero voy a tratar. Ándale, pues ya vete a jugar. Miren, hoy la palabra de Dios nos enseña las cosas de Dios del cielo. Pero nosotros, nuestro corazón es como ese coco, que los golpes de la vida lo vuelven tan duro, que le perdemos la confianza a quién. ¿Quién es él? Le perdemos la esperanza a quién. Dejamos de confiar en quién. Y luego andamos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Qué sucede con Dios? ¿Por qué no cambia el mundo y no se bueno Dios? ¿Por qué no quita la maldad del mundo? ¿Nunca se han hecho esas preguntas ustedes? ¿Nunca se las han hecho? ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando nos ha tocado que sufrir, ¿sí o no? Sufrir. Fíjense bien, Dios nos habla, nos responde Dios. Dios nos responde y nos habla y nos dice, estoy en la tierra, el cielo está en la tierra, pero tu corazón no quiere ver igual que yo quería ver. No quería ver que aquel coco iba a batallar para brotar aquella mata. Hoy esa palma mide como 14 metros de alto. Y las cosas de Dios en esta tierra son así. ¿En dónde? Me pueden preguntar en dónde. Muy fácil. En el amor. ¿El amor qué hace en un corazón por más duro que sea? ¿Qué hace el amor en un corazón por más duro que sea? ¿Qué siente una persona cuando ama a otra? Digo, si se han encontrado su media naranja verdadera, porque muchas veces se equivocan, raza. Muchas veces se equivocan, ojalá la encuentren. Pero ¿qué sucede cuando se encuentran su media naranja verdadera y pasan los años al lado de esa persona? ¿Qué sucede? Su corazón no deja de latir a pesar de todos los problemas que hayan pasado en su vida de matrimonio, ¿sí o no? Por más problemas que hayan pasado en tu vida de matrimonio, su corazón no deja de latir por la otra persona. ¿Qué sucede cuando una persona aprende a mirar que otra persona ayuda a otra? Hoy mucha gente ayuda a otros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucha gente ayuda a otros. Ahí está Dios, ahí está el reino de Dios, ahí está el cielo. Yo no me canso de agradecerle, por ejemplo, a la gente de Caborca, como ustedes, que ayudan en todo. ¿Saben que ustedes tienen muchas obras buenas en Caborca? ¿Saben que ustedes tienen muchas obras buenas en Caborca? Y ustedes las mantienen. Que las Teresas de Calcuta, que las monjitas que tengo al lado, que el comedor, que el asilo de ancianos, que allá donde se hospeda la gente del seguro en el corazón, que el Rotario hace esto, que el Club de Leones hace el otro. Ahí está Dios, ahí está el reino de Dios. Ahí está Dios, ahí está el reino de Dios. Pero nosotros yo estaba que podía ver aquel coco creciendo. Muchas veces estamos que por los golpes de la vida, el corazón duro, no podemos que
ver cómo Dios camina en esta tierra, cómo Dios camina en cosas pequeñas como la semilla de mostaza, en cosas pequeñas, y van creciendo y van creciendo. Yo tuve muchos años viendo aquella parte de la ciudad, lo que hoy es la parroquia de Santa Cecilia, cuando todavía eran casas de cartón hace 22, 23 años atrás. Yo estuve en esos años allá y no me cansaba de ver cuando se quemaba una casa de cartón, los mismos vecinos cómo le daban la mano a aquella persona que se quedó sin nada. Ahí está Dios, el reino de Dios. No es más, ustedes los que están aquí, ¿cuánta gente conozco de ustedes que no ha tenido trabajo, se ha quedado sin trabajo mucho tiempo y les ha faltado un plato de frijoles en la mesa de su casa? A ver, ¿les ha faltado un plato de frijoles? Nunca. Y han pasado temporadas sin dinero y sin embargo nunca les ha faltado un plato de frijoles. ¿Dónde está Dios, el reino de Dios? Allí. En las cosas pequeñas y buenas está Dios. Todos los días voy al Seguro Social, todos los días voy, hoy fui 2 veces. Ojalá no se fueran en la madrugada porque ya me están todo desvelado. Fíjense bien, todos los días. Y en el seguro me ha tocado ver que al lado hay una persona que no tiene nadie que la cuide y la persona de al lado se compadece, lo cambia, le da de comer. No es ni hermano, ni conocido, ni primo, ni compadre, ni comadre que le haga daño, ni nada. Y todos los días me toca ver en el Seguro Social gente sola en una cama y los vecinos de al lado dándole la mano, incluso llevándola hasta el baño. Ahí está Dios. Pero nuestros ojos no pueden ver porque nuestro corazón está muy ¿qué? Como el coco, muy ¿qué? Duro. Por ejemplo, el otro día en una casa aquí, un hermano pidiéndole perdón a su hermano. Hermano, perdóname. Ahí está Dios. Cuando una esposa perdona a su esposo, cuando un esposo, un hombre da la vida por su familia, dar la cara por sus hijos, trabajar como burro, proteger un hogar. Ahí viene el Día del Padre, para sacar adelante una familia. Ahí está Dios, ahí está Dios. Pero nosotros no queremos ver porque estamos ciegos. Era lo que mi abuela me trataba de enseñar. Era lo que mi abuela me quería hacer ver. Que las cosas buenas de Dios, a pesar de la dureza y la maldad del mundo, Dios camina, Dios avanza. ¿Saben ustedes que Caborca, cuando llegó el padre González, me tocó conocerlo y platicar con él y a otra gente vieja de Caborca? La mayoría de la gente, las familias eran masonas, ni siquiera eran católicos ni cristianos. Por ejemplo, o sea, las cosas de Dios avanzan, las cosas de Dios caminan, pero como no podemos ver, nos llega la desconfianza con Dios, se nos acaba la esperanza con Dios. ¿Dónde estás, Diosito? Ayúdanos. Se nos acaba la alegría con las cosas del cielo. ¿Cómo me voy a alegrar con las cosas del cielo si yo estoy batallando aquí? Dice la gente. ¿Cómo eres? ¿Para qué les digo? Puntos suspensivos. ¿Ok? Igual que yo de niño, igual que yo cuando era niño, no quería ver y me aferraba a lo que quería ver. Y me decía mi abuela, ahí está. ¿Dónde que no lo ven? Ahí está. Ahí están las cosas de Dios. Pero las cosas de este mundo nos hacen perderle la confianza y la esperanza y la alegría a las cosas del cielo. Y no es así, mis amigos. Por eso, ¿cómo vamos a terminar hoy? Señor Jesús,
Ayúdanos a descubrir las cosas del cielo cada día de esta vida. Ayúdanos. No nos dejes, Señor Jesús, con ese corazón de coco que no puede crecer a veces ni lo bueno en mucha gente. Al contrario, Señor Jesús, que tu amor, tu cariño por ti siga creciendo en nuestro corazón, a pesar de la maldad, a pesar de los errores de otra gente, a pesar de la injusticia de este mundo, a pesar de la violencia, a pesar del odio de este mundo, del hambre, la pobreza, la muerte, a pesar de todo, Señor Jesús. Haz que nuestro corazón siempre sepa descubrir las cosas del cielo en esta vida, para que nunca te lleguemos a perder ni la confianza ni la esperanza en ti. Vean qué bonita la segunda lectura, cómo termina. ¿Qué le dice San Pablo a aquellos cristianos de Corinto? Las cosas de este mundo van a pasar, todo va a volver a Dios, todo va a volver a Dios, le dice, y todos vamos a ser presentados ante Dios para recibir o bueno el castigo o el premio, le dice San Pablo a los corintios. Todo pasa en este mundo, todo va a pasar. De Dios volvió y a Dios va a volver este mundo, porque Dios es el dueño. Y le dice San Pablo, ustedes preocúpense por hacer el bien en su vida y por vivir en el amor de Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, por más difícil que sea la vida. No se les vaya a ocurrir como un señor que me dijo, ¿usted qué sabe de la vida, padre? Y me le quedé viendo, ¿y tú qué sabes de mí? Pues nada. Bueno, entonces, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablas la bocota? ¿Cómo sabes lo que yo he vivido? Y luego se me quedó viendo, padre, a los 14 años murió mi padre. A los 14 años tuvimos que aprender a trabajar, yo y mis hermanos, descargando trailers. Desde las 5 de la mañana trabajábamos y nos íbamos a la escuela a las 8. Llegábamos, comíamos y nos íbamos a trabajar 3 horas más y luego a hacer tareas y ayudar a mi madre en la casa. Este padre que les habla, esa es la vida que llevé. Toda mi aborrecencia, mi adolescencia, pues, para que me entiendan. Y cuando le digo a aquel señor, esa es mi vida, vato. Entonces no abras la boca de más. Que el Señor Jesús siempre nos ayude, el Señor Jesús. Siempre nos ayude el Señor Jesús a mirar las cosas del cielo, para no perder ni la esperanza ni la confianza en Él. Porque de Él nacimos y a Él volveremos. Nunca se nos olvide, mis amigos. Por más difícil que la vida haya vuelto este corazón duro, por más difícil que la vida nos haya golpeado, que Dios siempre nos haga ver las cosas buenas, así sea. Nos ponemos todos de pie y en un momentito chiquito de silencio hablemos con nuestro Señor Jesucristo, pidamos su ayuda para la lucha de esta tierra. Señor Jesús, ayúdanos en la lucha de esta vida a salir adelante, tantos problemas, pero ayúdanos más a aprender a verte, a mirarte en el mundo. Bendice nuestras familias y bendice nuestras mesas con el pan y el trabajo de cada día, que nunca nos hagan falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos sentamos para continuar con esta Santa Misa.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Señor Jesucristo, así como se unen en este cáliz, este vino con esta agua, así se una tu sangre derramada en la cruz por nosotros, tu pueblo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que llevando a este altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a celebrar este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hacer este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Tú que con este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón a Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre, es justo darte gracias siempre a través de tu Hijo Jesucristo, el cual pasó por esta vida haciendo el bien, curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, multiplicando el pan y resucitando a los muertos, para que de esta forma nosotros pudiéramos ver tu mano en este mundo. Y así, Padre Dios, lleguemos a unir un día nuestras voces a la de los ángeles y santos, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Del Señor, hosana en el cielo. Padre Dios, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino y conviértelo en el cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesús. Tomó pan, lo dio a sus amigos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz, lo dio a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra vida. Padre Dios, celebramos muerte y resurrección de Jesús, que nos dejó su cuerpo y su sangre para la lucha de la vida. Ahora, Padre, acuérdate de tu pueblo, de las personas y familias aquí presentes. Acuérdate de México, nuestra patria, paz y justicia que tanto necesitamos para que caminemos firmes en la fe, alrededor de tus pastores y del Papa Francisco. Padre Dios, a nuestros hermanos que ya murieron, compartan contigo la nueva vida. Y un día también nosotros, después de caminar y luchar en esta vida, al lado tuyo y de la Virgen María, compartir tierra nueva. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de todo tu pueblo. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Démonos un saludo de paz. Este es Jesucristo. Él es quien nos enseña el camino de la vida. Dichosos aquellos hombres y mujeres que han abierto su corazón a Él.
Señor, que este pan del cielo con que nos has alimentado nos ayude cada día a amarte y a quererte más. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y permanezcan para siempre. Voy a estar con ustedes un año más. Si me dijo el obispo, aquí vamos a darle guerra. Si me van a tener, aquí me van a mandar muchas gracias. Al contrario, ustedes son el aplauso porque me han aguantado a mí. Muchas gracias. Hermanos, hermanas, en el nombre del Señor Jesús podemos ir en paz. Que tengan muy bonita semana.